Bienvenidos a un programa más de esto que es la música de tu vida. Hace un poco más de un año hice un programa sobre la mítica discoteca de Estudio 54, allá en Nueva York, ¿se acuerda? Bueno, fue por ahí de marzo del 2023, más o menos. Pero honestamente quedó mucha música en el oído que me hizo retomar este gran género musical que es la música disco. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre pura música disco, muy buena música, no se despeguen, comenzamos. She's a very kinky girl. I don't wanna lose you, this good thing. My heart is full of love and desire for you. Do you remember when it first started? Every time I think I've had enough. Como les he dicho en otras ocasiones, de aplausos no vive el payaso. Afortunadamente, el canal ya está monetizado, así es que si les gusta este esfuerzo de recuperar la música, los invito a unirse por una módica cantidad. Para ustedes no es mucho, pero a mí me ayuda muchísimo para seguir manteniendo y sosteniendo este esfuerzo de recuperar la música. También están activados los super chats, los super stickers y los super gracias. Así es que ya se la saben, mi gente, como dicen en el camión, no vengo a robarles, tan solo vengo a compartirles un poquito de lo que sé a través de la música de tu vida. También no olviden suscribirse, compartir, darle like, en fin, ayúdenme a hacer de este esfuerzo para recuperar la música viral. Muchas gracias y continuamos con el programa. Mi nombre es Sergio Zoroni Tatatio y como les dije en la introducción de este programa, el día de hoy pura música bailable, pura música disco, nos va a hacer recordar aquellos pantalones acampanados que se usaban en aquella época. Vámonos con el tema número 1 de este playlist discotequero aquí en la música de tu vida. Good times. These are the good times. Abriendo fuerte con este playlist acabamos de escuchar Good Times de The Chick, la canción que nos recuerda que los 70 fueron una era dorada para los pantalones acampanados, claro, lanzada en 1979. Esta joyita disco de Rhythm and Blues nos trae esa mezcla de funk que solo Nile Rodgers y Bernard Howard podrían crear. Y sí, efectivamente, estábamos todos tan ocupados bailando con los brazos en el aire que ni cuenta nos dimos de lo que realmente significa este tema. Pero no importa, porque en ese momento era el himno de las buenas vibras, o como dirían los chicos de hoy, el tema era super cool. ¿Y qué decir de sus números en las listas? Este tema arrasó como una verdadera locomotora, tocando el número 1 en el Billboard Hot 100 y en el Hot Soul Singles. Por supuesto, eso en un momento donde la música realmente era importante. No como esos hits piteros de un par de semanas que hoy dominan las listas por unos memes virales que se hacen ahí en las redes sociales. Pero como todo clásico, Good Times también fue víctima de la nostalgia. Y en 2024, la revista Rolling Stone la coloca en el puesto número 68 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Por supuesto, porque lo que realmente hace falta hoy en día son canciones que te hagan pensar que en fiestas llenas de espejos, luces de discoteca y esas grandes pelucas extravagantes. Y si te preguntas por qué no la escuchas tanto hoy en día, no es porque no lo merezca, es porque lamentablemente los DJs modernos están demasiado ocupados repitiendo las mismas fórmulas sin alma. Bendita sea la música que nos hizo sudar en las pistas de baile sin que tuviéramos que sufrir para entenderla. Vámonos con el siguiente tema de este playlist discotequero, aquí en la música de tu vida. We are family. I got all my sisters with me. Otro gran tema también de 1979 es We Are Family. Si esta canción no te hace bailar, probablemente estás demasiado ocupado contando tus años de juventud perdida. Esta joya de Sister Sledge
lanzada en 1979, no solo convirtió a las hermanas en un emblema de la música dance y rhythm and blues, sino que también puso en evidencia el talento de Nile Rodgers y Bernard Howard, que parecían tener una fórmula secreta para hacer que todo el mundo se moviera al ritmo de esta música. A pesar de que Atlantic Records inicialmente no confiaba en el tema, este sencillo les demostró que estaban equivocados, al punto de ganar un disco de oro y convertirse en número 1 en Rhythm and Blues y en las listas de éxitos de Estados Unidos. Pero no todo es gloria y aplausos. We Are Family es más que una canción de fiesta. Es un himno que en su época dominaba los clubs y las radios, pero que ahora suena como el recordatorio de que en los 70 fueron mucho más divertidos que lo que tenemos hoy en día. Sí, llámenme nostálgico, no me importa. Y por si fuera poco, su presencia en películas como The Birdcage y The Full Monty le ha dado un toque de nostalgia a generaciones que tal vez ni siquiera sabían quién es Nile Rodgers. Pues bueno, la verdad es que es un temazo este de We Are Family, una gran canción que si no la bailas es porque seguramente estás escuchando corridos tumbados que no sirven para una chinga. Vámonos con el siguiente tema de este playlist discotequero aquí en la música de tu vida. She's a super freak, she's super freaky. Ya para principios de los 80 surge este gran tema que se llama Super Freak. Es una canción que nos hace pensar en fiestas de los 80 y en cómo esos tiempos la definición de freak podía ser una invitación a la pista de baile o a algo más. Rick James, el rey del funk, nos trajo este gran clásico que no solo es su mayor éxito, sino también el que hizo que todos los que no sabían de funk comenzaran a preguntarse ¿y qué es este estilo musical? Y bueno, para los que no la han escuchado, ya sabemos que el freak de la canción no es precisamente el tipo raro que te encuentras en una fiesta de disfraces, sino algo más atrevido, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo curioso es que la base instrumental de esta joyita sería más tarde utilizado por MC Hammer en su hit You Can Touch This. Imagina la sorpresa de Rick James al escuchar su hit más famoso en boca de MC Hammer. Claro, al principio no le hizo gracia y terminó demandando al rapero por usar su melodía sin permiso. Después de una batalla legal, ambos compartieron los créditos. En fin, nunca sabes de dónde va a salir el siguiente sample, pero seguro que el dinero sí sabe a dónde va. Y obviamente va a la magia musical que se generó a finales de los 70 y principios de los 80. Y bueno, la intención de este programa es recuperar toda esa buena música que en su momento fue grande, importante y nos hizo bailar a todos. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de música discotequera aquí en la música de tu vida. Pues bueno, como en este programa se trata de mover el esqueleto, vámonos con otro gran tema de esa época y acabamos de escuchar Funky Town de Lip Sync. Esta banda, además de su nombre muy extraño, nos dio este gran tema que se convirtió en el himno del quiero escapar a algún lugar más divertido, con su mezcla de disco, rhythm and blues y electro funk. Funky Town no solo conquistó las pistas de baile en los 70, sino que todavía tiene ese toque mágico que hace que los más nostálgicos se pongan a mover las caderas, aunque el único baile que hagan actualmente sea llegar hasta la nevera sin tirar la cerveza, porque las rodillas no les dan para más. Este temazo alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, pero no se quedó allí. Fue número 1 en más países, incluyendo Alemania, Australia y hasta Noruega. Y lo mejor de todo, su versión discotequera era aún más larga. Así que si no sabías bailar, el tiempo de duración de este tema para las discos te daba el tiempo suficiente para aprender a hacer. Pues bueno, vámonos con el siguiente tema de este playlist de música discotequera aquí en la música de tu vida. Este ritmo discotequero aportó grandes temas a la historia de la música, y este que acabamos de escuchar es uno de ellos, y se llama Knock on Wood. Fue escrito en un motel por Eddie Floyd en Memphis en una noche tormentosa, lo cual nos deja claro que cuando la inspiración se combina con los rayos y los truenos, hasta una canción de soul puede ser una sacudida eléctrica. Imagínate escribir una letra como esa en medio de un apagón. Pero bueno, para Eddie esa tormenta fue el preámbulo perfecto para crear un verdadero clásico.
Y si creías que solo los originales hacían historia, Amy Stewart, que es la que acabamos de escuchar, nos demostró lo contrario. Su versión de 1979 le dio un giro disco a este tema y catapultó a la canción a la cima de las listas, dejando a todos preguntándose si en realidad necesitábamos algo más para que la magia del soul y el ritmo de la música disco para hacer que una canción sea eterna. Pues claro, Amy lo hizo todo en un toque de glamour y el power del dance. Pues bueno, la verdad es que este tema de Knock on Wood es excelente, ya sea en la interpretación de Eddie Floyd o en la versión de Amy Stewart. Son muy buenos, honestamente. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de música discotequera aquí en la música de tu vida. Don't stop till you get enough. Keep on with the full stop. Don't stop till you get enough. Uno de los intérpretes más importantes en la historia de la música, que después se volvió popero, pero que tuvo sus inicios discotequeros, es Michael Jackson, quien nos regala este tema de Don't Stop Till You Get Enough, para dejar claro que cuando se trata de música, nada es suficiente, hasta que el cuerpo no pueda más. Esta joya lanzada en 1979 no solo fue el arranque de una nueva era para el rey del pop, sino también su primer gran éxito de control creativo. Eso sí que es dejar huella desde el principio. Con esta canción Michael no solo conquistó las listas, sino que literalmente nos dio permiso para no parar. Se coló en el número 1 en el Billboard Hot 100, se quedó allí por semanas y nos regaló una mezcla perfecta de ritmo disco, funk y una dosis de Jackson que nadie pudo igualar. Y por si eso no fuera suficiente, el video musical nos dio un vistazo a este estilo único de baile que nos dejó con la boca abierta y los pies moviéndose involuntariamente. Bueno, hasta los Grammys no pudieron resistirse y le dieron un premiecillo. Para mi gusto, esta es una de las mejores épocas del rey del pop, cuando hacía música más honesta, hacía música muy buena, sin tanta producción popera que después lo convirtió en un intérprete mucho más comercial, sin restarle importancia. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de música discotequera, aquí en la música de tu vida. Don't leave me this way. ¿Quién pensaría que un tema tan cortavenas lograría hacernos bailar en todas las pistas de baile? Don't Leave Me This Way no solo es un lamento, es el grito de ayuda más contagioso de todos los tiempos. Originalmente interpretada por Harold Melvin y The Blue Notes en 1975, con la inconfundible voz de Teddy Pendergrass. Este tema no solo logró llamar la atención inmediata, pero vaya que se redimió con el tiempo. Gracias a la versión de Thelma Houston, la canción alcanzó nuevas alturas, sobre todo en las pistas de baile. Y si pensaban que la historia de esta canción no podía volverse más épica, en 1986 los británicos de The Commanders decidieron ponerle su sello, transformándola en un éxito internacional. La melodía de Don't Leave Me This Way nos obliga a bailar mientras pedimos desesperadamente que no nos dejen. Y aunque las letras no son precisamente un canto alegre, este ritmo nos lleva de vuelta a esa época dorada. La próxima vez que tu novia o tu novio te voten, al menos puedes agradecer que esta canción te haya levantado el ánimo mientras luchas con encontrar consuelo en la pista de baile. Son de esas canciones tristes con las que definitivamente no vas a llorar, al contrario, te vas a poner contento. Te puedes cortar las venas, pero bailando. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de música discotequera, aquí en la música de tu vida. Must be missing an angel. Otro gran grupo, otro gran tema es este de Heaven Must Be Missing an Angel. Claro, porque ¿quién no ha pensado alguna vez que el paraíso debe estar incompleto sin una melodía tan brillante? En 1976, Tavares nos regaló esta joya disco con letras de Freddie Parre y Kenny St. Louis, que rápidamente se adherió de nuestras orejas, y vaya que lo hizo bien, alcanzando el puesto número 15 en el Billboard Hot 100. Pero lo realmente impresionante no es solo ese puesto, sino cómo la canción entró en nuestras vidas con la habilidad de hacernos sentir como si estuviéramos bailando entre nubes, ya sea en 1976 o en 1986 cuando la reedita. El tema fue un golpe de suerte para Tavares.
ya que no solo se convirtió en su único disco de oro, sino que también se adueñó de los rankings internacionales. Bueno, incluso hasta en los Países Bajos lograron el número 1, y no contentos con eso, siguieron dando cátedra de cómo se hace música para mover las caderas, llegando a los primeros puestos en Canadá, el Reino Unido, Sudáfrica, todo un fenómeno global. Lo curioso es cómo esta canción logró mantenerse relevante durante décadas. Ya en el 2000 el grupo italiano Neri Percaso hizo su versión a capela de la canción. Sea como sea, Tavares nos dejó claro que el disco y el funk no solo vivieron en los 70, sino que también han vivido una eternidad en nuestras memorias. Y si aún no han escuchado este tema, vayan a los playlists, ya está el video completito de este gran tema y lo pueden disfrutar a sus anchas. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de música discotequera, aquí en La Música de tu Vida. Otro gran tema que no puede faltar en cualquier fiesta discotequera es September. Y es que si alguna vez te has preguntado por qué todo el mundo se vuelve una especie de bailarín experto con esta pieza musical, la respuesta es simple. Earth, Wind & Fire lo hizo perfecto, pero bien, lanzada en 1979 como parte de su álbum The Best of Earth, Wind & Fire Volumen 1. Esta joya escrita por Maurice White, Al Mackey y Al Willis no solo se convirtió en un clásico, sino como cualquier tema de los 70s, ha logrado sobrevivir a generaciones y seguir siendo el himno de cualquier reunión que se respete. En cuanto a logros, September no solo fue un éxito comercial, también arrasó en las listas de críticos, logrando un certificado de oro en Estados Unidos. La canción también arrasó con más de 2 millones de copias digitales vendidas hasta 2017. Pues claro, actualmente no se está haciendo buena música, la gente tiene que recurrir a esos temas de antaño. La revista Rolling Stone se dio cuenta de lo esencial que es, colocándola en el puesto número 65 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La revista Record World mencionó que esta canción de September es suave y rápida, que captura el estado de ánimo perfecto, como si el otoño te abrazara con ritmo. En fin, la verdad es que September es un gran tema, Earth, Wind & Fire es un gran grupo, y ese estilo de música discotequera a cualquiera, la verdad, a cualquiera nos pone a bailar. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de música discotequera, aquí en La Música de tu Vida. Lamentablemente con este tema estamos por finalizar el programa, pero vamos a hablar un poquito de este tema que la verdad está muy bueno. Never Can Say Goodbye es una canción que ni siquiera nosotros, con todo el sarcasmo y ironía que nos caracteriza, podemos decirle adiós. Originalmente grabada por los inconfundibles de Jackson 5 en 1971, grupo de donde salió el señor Michael Jackson. Esta melodía se convirtió en un himno de despedidas que curiosamente nadie quiere dejar atrás. Y si pensabas que la música disco solo tenía una fórmula para ser exitosa, pues bueno, Gloria Gaynor te demostrará lo contrario. En 1974, cuando hizo su propia versión disco y con ello marcó un antes y un después en la historia de la música bailable, y qué decir de Paloma San Basilio, que también se atrevió a grabarlo en español con No Puedes Volver a Mí. Pero la cosa no termina ahí. En 1987, The Common Arts se apropiaron de Never Can Say Goodbye y lo convirtieron en un éxito aún mayor. La comedia británica Vicious también se unió a la fiesta, utilizando esta versión como tema de entrada. Si no te convence lo esencial de este tema, no sé qué lo hará. De verdad, sigue escuchando corridos tumbados, reggaetón, no sé, sigue tu camino. Pues bueno, ya con este tema me voy a despedir, no sin antes recordarles: activen la campanita, compartan, suscríbanse, ayúdenme a hacer de este esfuerzo para recuperar la música viral. Un abrazo de su amigo el Tata Tiu. Adiós. Oh,